como aquí se ha dicho, existen verdaderos referentes éticos para hablar del camino que tiene que tomar Colombia de aquí en adelante. Yo quiero saludar muy especialmente al señor alcalde de la ciudad, al doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, al doctor Alfonso Gómez Méndez, quien fuera el actor principal de esta invitación, al senador Guillermo Santos, a los magistrados de los tribunales aquí presentes, a los señores procuradores delegados, al procurador regional, a los procuradores provinciales, a los miembros de la orquesta de cámara del colegio Amina Melendro, al señor personero de Ibagué, a todos ustedes, los estudiantes aquí presentes, a los amigos de los medios de comunicación. De justicia fueron dos temas esenciales que marcaron, como aquí ya se ha dicho, la trayectoria existencial de Darío Chandía. Ética y justicia suponen que hoy se le pueda rendir este homenaje, un homenaje que tiene que ver, como ya lo mencionaba, con la necesidad de encontrar referentes éticos en el momento en que una sociedad hace un replanteamiento profundo sobre su presente y su futuro. Estamos en un momento de aquellos de la historia en donde de cara a las transformaciones que se requieren cada determinado número de años, se buscan esos puntos de referencia. Y lo que es lamentable de la historia reciente de este país es que esos puntos de referencia no tienen que ver con quienes han llevado vidas ejemplares y han marcado pautas de comportamiento en el mismo sentido, sino más de una sociedad que suele enaltecer al corrupto al punto de darle estatus y de humillar al hombre probo, al que realmente es descalificado por la sociedad por actuar en función de una serie de parámetros que muchos consideran que han pasado de moda, que son anticuados o que simplemente son un artículo suntuario para el desarrollo de la sociedad. Hablar de Darío Chandía, como aquí ya se ha dicho, es hablar de alguien que hizo aportes inigualables al pensamiento político, a la jurisprudencia, un humanista mayúsculo, un intelectual irreductible, un demócrata invencible, un maestro además referenciado por varias generaciones. El hecho de que su pensamiento siga vigente es la muestra clara de la vocación de eternidad que ha tenido su pensamiento. Supo darle sentido a la noción de república, de cosa pública, hoy tan ausente en las reflexiones y en el actuar de este país, donde parece que todo está privatizado. Está privatizada la política, está privatizada la justicia, el sentido del actuar hacia el bien común, repito, se convirtió en artículo que a muchos les produce burla. Una persona que transformó la vida de la República, aquí se ha dicho, pensar en la revolución en marcha de López Pumarejo y pensar en ese general de tantos soles, Darío Chandía, al frente de la revolución en marcha y de la reforma constitucional de 1936, que fue la verdadera entrada de Colombia en el siglo XX, es necesariamente pensar en su verbo imponente, en esa lucidez inmarchitable y en esa lucha siempre infatigable por la justicia social, por la consolidación de la paz y por el fin del sectarismo, que fíjense ustedes que es otra de las grandes patologías que tiene este país fracturado en este momento ante la imposibilidad de encontrar caminos diferentes de ese camino maniqueo entre dos tendencias políticas que se supone se consolidaron en el plebiscito de hace un año y que nos tienen lamentablemente marcados en unos escenarios en donde los grises no existen. Qué grato recordar aquí en Ibagué al maestro Chandía, al hijo de Chaparral, al niño que creció en los cafetales de sus padres, al joven que se educó en la fría Bogotá, al alumno que brilló en las bancas de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, a ese político liberal que llegó a la cima. De los tres poderes públicos, doctor Alfonso, no creo que es el único colombiano que ha sido cabeza de los tres poderes públicos, presidente de la República,
presidente de la Corte Suprema y presidente del Congreso de la República. Ministro de Estado, diplomático inigualable en el Vaticano, gobernador del Tolima, su gran orgullo, designado y por supuesto varias veces presidente, como lo he mencionado. Un tolimense grande además, que nunca huyó de la confrontación ideológica, que supo además poner la confrontación ideológica en el marco de ese diálogo que es tan importante para que una democracia, la paz y la convivencia germinen. Nunca un camaleón que se ajustó a las circunstancias temporales para mimetizar sus ideas, ni entrar necesariamente a los círculos grandes del poder, aunque pasó por todos. Una gran paradoja de existencia que marca ese carácter ejemplar que ya he mencionado. Un líder auténtico que ha pasado a la historia como un verdadero jurista que marcó con esas frases inmortales esa mitad turbulenta del siglo XX en Colombia. Un constitucionalista sencillo, carismático, simple, pragmático, que fue leal siempre a su espíritu campesino y dio siempre muestras de valor civil para salvar nuestra democracia en los mayores tiempos de tormenta. Y esas son calidades que aparecen ausentes hoy en el tipo de liderazgo que se ha venido consolidando en Colombia. Un líder que dijo en un debate en el Congreso, siendo canciller en 1944, que la vida había sido tan generosa con él que, comillas, le ha permitido llevar con desenfado y sin pesadumbre el lujo exquisito de ser pobre, cierro comillas. ¿Cuántos políticos pueden decir eso hoy en día en Colombia? Cuando la política se ha instrumentalizado precisamente para el enriquecimiento fácil o simplemente la desviación del interés público hacia el interés particular. Y cuánto vigor y cuánta vigencia tiene su pensamiento en este momento, cuánta falta hacen hombres que responden precisamente un molde que parece que se rompió después de él y de tantos otros que son simplemente un déficit de nuestra sociedad en este momento. Un talante que para este momento sería fundamental en estos tiempos de polarización, de crisis institucional, de derrumbe de la ética. Sobre todo pensando en este momento, y yo pensaba cuando el doctor Gómez Méndez hacía esa comparación entre el ayer y el hoy, en un momento de grandes transformaciones como el que está viviendo Colombia en este momento, cómo saliendo de las cenizas de toda esta guerra, de este humo de la guerra que se fue disipando y que fue sacando hacia la superficie una cantidad de problemas sobre los cuales teníamos alguna conciencia un poco remota, pero que hoy golpean fuertemente la realidad de quienes aspiran a ser los líderes de este nuevo país. ¿Por qué? Porque vivimos una realidad, vivimos un despertar de una ciudadanía que en este momento está hastiada de la corrupción, indignada con la falta de la transparencia y que anuncia, creo yo, y eso habrá que discutirlo con ustedes, si lo que está de alguna manera pronosticando es el advenimiento de una primavera de la ética, de líderes que a imagen y semejanza de Darío Echandía sean capaces de marcar unos diferentes derroteros para este país y que a lo mejor, ojalá sea así, se exprese en las urnas el año entrante para castigar a quienes de manera inescrupulosa han timado los recursos públicos, han tergiversado el interés público y le han hecho un daño irreparable a la moralidad pública de este país. Y de esa manera darle nuevos rumbos a esta democracia. Hablar de ética obliga a una reflexión profunda sobre la defensa de la vida. Ustedes vieron que alguna revista de gran circulación nacional hace unos meses puso en la portada cuándo se perdió la ética en este país y consultaron a una gran cantidad de filósofos y politólogos en relación con ese momento. La respuesta era mucho más simple de las grandes disquisiciones filosóficas que se consagraron en esa revista. Aquí la ética se perdió cuando se nos refundió dentro de nuestras convicciones la defensa de la vida y, por ejemplo, la dignidad
de 8 millones de personas que dejamos acumular como víctimas como consecuencia del conflicto armado, o cuando 250 o 240.000 colombianos murieron en este conflicto armado, y seguimos acumulando ese récord lamentable de ser campeones en violaciones de derechos humanos. Ahí comenzó a romperse ese sentido integral de la ética pública en una comunidad. Por todas esas víctimas, además, y esos muertos, es que la paz tiene sentido, independientemente de las diferencias que haya entre unos y otros, independientemente de los colores y de los radicalismos que pueda haber en una o en otra posición. Lo que es claro acá es que ponerle fin al conflicto armado es precisamente un homenaje a las víctimas para parar de una vez por todas esa maquinaria de la guerra y que Colombia pueda transitar por un camino distinto de aquel por el que veníamos caminando de manera tan torpe. El gran reclamo de los colombianos durante muchas décadas, precisamente después de la violencia de los 50 y de las nuevas violencias que aparecieron con las organizaciones guerrilleras, paramilitares, narcotraficantes, ha sido que se detenga para siempre esa máquina de la guerra que, según el Centro de Memoria Histórica, como ya lo he dicho, contabiliza esos cientos de miles de muertos, tantos desaparecidos y tantas fosas comunes que falta todavía por esclarecer. Lo que el país reclama, y aquí hay que celebrar, por ejemplo, la elección que se hizo en el día de ayer de uno de los colombianos más comprometidos, no solo con la paz y la reconciliación y la verdad, que es el padre Francisco de Rú, antiguo provincial de la Compañía de Jesús en Colombia, una escogencia fundamental para contribuir al esclarecimiento de esa verdad. Lo que el país reclama, lo que la historia exige, es que cesen los odios que mantienen al país ahogado en este pantano de dudas y de incertidumbres, con la piel erizada, dirían algunos, ante la amenaza de un regreso al pasado de la barbarie y de la desolación. Parar esa máquina criminal no parece una tarea fácil, y son múltiples los desafíos que siguen apareciendo y seguirán apareciendo obstáculos en el camino. La firma de los acuerdos del Teatro Colón, ustedes lo saben, no ha significado ese silencio, ese sigilo inmediato de los fusiles en todo el territorio. Se mantienen hoy disidencias y organizaciones criminales que intentan copar esos territorios donde el Estado todavía no llega, una de las grandes responsabilidades de estos tiempos de posconflicto, disputándose además el control territorial de esos campos y de esos territorios colombianos abandonados por las FARC. Por eso el gran reto del Estado es cumplir lo pactado, es llevar la Constitución a todos los rincones de nuestra geografía y garantizar los derechos de los ciudadanos. Nosotros desde el día cero hemos dicho que esta es una Procuraduría con 3 propósitos esenciales: con los pies en los territorios, es decir, consultando esa Colombia profunda, con el corazón al lado de las víctimas y con la Constitución en la mano. Y eso marca un mandamiento ético que no fue el referente de tantos años de una Colombia confesional o una ética religiosa, sino una ética derivada de la dignidad humana, de la Constitución y de la ciudadanía. Esos son los valores que seguirán transformando nuestra democracia. La paz no es, por supuesto, en ese escenario un camino fácil. Lograr la paz después de tantos años de tropel, de tantas disfuncionalidades, de tantas dificultades, será uno de los grandes desafíos de esta generación. Bien lo expresó el maestro Echandía en uno de sus históricos discursos, en el discurso de posesión como gobernador del Tolima, que si ustedes me permiten, lo voy a transcribir acá. Ibagué, en 1958, cuando el maestro se preguntaba: ¿cómo lograremos restablecer el sentimiento de confianza, hacer renacer el espíritu de cooperación, estimular la solidaridad entre los tolimenses? La empresa de la pacificación es obra conjunta del gobierno y de los ciudadanos. Requiere la eliminación de viejos prejuicios, el olvido de odios sectarios,
la inteligencia sincera de los partidos para el bien común. Miren ustedes algo dicho, escrito hace casi 60 años que tiene toda la actualidad, algo realmente impresionante. Esa noción de bien común, por ejemplo, que hoy aparece tan ajena a los propósitos de los liderazgos políticos y sociales de este país. Y es precisamente esa ausencia de confianza que él describía hace 60 años que mantiene en ascuas el optimismo de la nación. Miren las encuestas, miren la desconfianza en las instituciones, en el Estado. La historia se repite sin duda. Tal y como lo advertía el mismo maestro Echandía, hoy se mantienen los prejuicios perversos frente a las bondades de los acuerdos de Estado sobre la paz, sobre la justicia, sobre la salud pública, como lo decía el señor alcalde de Ibagué. Cosas que serían tan elementales poner por encima de los intereses electorales y de las disputas partidistas y llevarlas a grandes acuerdos nacionales. Pero ahí tenemos el país fracturado, polarizado, en una gran dificultad de reconciliarse consigo mismo y con unos partidos que lamentablemente ojalá no sigan diluyéndose en su debilidad. Y lo peor de todo, la corrupción siempre como una metástasis golpeando claramente ese pesimismo colectivo. No porque no haya existido antes, ustedes lo saben, porque ahí estaba. Nosotros hemos insistido mucho que ese humo de la guerra no nos dejó ver la corrupción durante tantas décadas, pero ahora se ve mucho más nítidamente. Ahora parece que se haya tomado todas las acciones del Estado y los responsables, de nuevo, acudiendo a la misma figura, ya no se pueden esconder detrás del humo de la guerra. El maestro Echandía fue sin duda, y este es el motivo de esta intervención, un combatiente infatigable por la ética. Sus discursos memorables por establecer una cultura de servicio público despejada del sectarismo político de la época, tan parecido a la polarización de hoy en día. Buscaron quitarles a los funcionarios estatales una cantidad de taras ideológicas que los ponían al servicio del partido político y no de los intereses colectivos. Así criticaba el maestro Echandía la manera como por entonces muchos entendían el acceso al poder, y permítanme citarlo una vez más por la sabiduría que tiene esta expresión del maestro Echandía. Y decía así: los honores, los cargos públicos, las posiciones burocráticas vienen a ser así el botín del vencedor en la lucha por el poder. El prevaricato degenera en cohecho, se infringe la ley, no ya para favorecer a un adepto u hostigar a un adversario político, sino para hacer un negocio, para obtener un provecho material. Fíjense ustedes que esa mezcla letal, esa mezcla explosiva entre los negocios y la política es la que ha dejado la ética regada en buena parte de las actividades públicas de este país. No es, por supuesto, un monopolio exclusivo de Colombia. El Papa Francisco, ustedes lo recuerdan en muchas de las enseñanzas que dejó hace 2 meses en su visita a Colombia, decía, entre otras cosas, no solo que el diablo entraba por los bolsillos, sino aquellos que quisieran hacer negocios no se metieran a la política, no distorsionen los objetivos de la vida. El que quiera enriquecerse rápida e ilícitamente no se meta a hacer política. Por desgracia, muchos funcionarios y cargos de elección popular siguen creyendo que el Estado es una parcela inagotable para explotar a su antojo. Lo que el país vive es indiscutiblemente, y eso lo hemos repetido, un derrumbe de carácter ético en que el Estado sigue siendo el botín de los más avivatos, como decía aquí el maestro Alfonso Gómez Méndez. Para salir de este atolladero hay que reinventar la política, hay que devolverle la majestad, hay que financiar estatalmente las campañas, hay que meter a la cárcel a quienes violen las leyes electorales. Esas son algunas de las salidas, pero se necesita una reforma política y una nueva cultura del funcionario público que recupere todos estos valores que parecen tan chapados a la antigua. Porque la ética es también defender la democracia. Esa visión pervertida de la política anuncia el fin de muchas colectividades.
Las encuestas no mienten, ustedes han visto qué porcentajes de opinión desfavorable tienen muchas de nuestras colectividades, con la preocupación que supone un derrumbe de las instituciones en un momento en que más se necesita la fortaleza de las instituciones. Nuestro sistema político no puede languidecer con organizaciones políticas débiles, repudiadas por la opinión pública, por los nexos, por ejemplo, entre contratistas y gobernantes y la violación permanente de las leyes electorales. Hay una sequía de confianza que ha contaminado el electorado y la corrupción ha hecho que los partidos voten por la ventana esa confianza ciudadana y convertido el erario en un botín de los vencedores en los comicios, tal como lo advirtió el maestro Echandía hace 6 décadas. El país en este momento está en la antesala de uno de los procesos electorales más importantes en muchas décadas, porque supone esa gran transición del conflicto armado hacia la paz, algo que no se ha vivido nunca en las décadas recientes. Nosotros hemos dicho que la Procuraduría va a estar atenta para garantizar que ese tarjetón que se va a exhibir en las elecciones del año 2018 esté libre de inescrupulosos y de liderazgos manchados de sangre o de dineros ilícitos. Debemos impedir que los corruptos sean elegidos, sean reelegidos o que los guerreristas sean premiados. Muchos escuchan venir una primavera anticorrupción de la mano de una sociedad civil que quiere decidir pacíficamente el futuro de la nación. Son tiempos de transformación, son tiempos de abrirle la puerta a la imaginación, son tiempos de las nuevas generaciones que deben tener en propósitos muy claros de los nuevos liderazgos del país, como aquí bien se ha dicho, la lucha contra la desigualdad, la lucha contra la exclusión, la defensa del medio ambiente, la defensa del interés y del espacio público. El país tiene que reinventarse, ojalá sobre los cimientos de una constitución como la del 91, con los ajustes que habrá que hacerles, donde hubo grandes voces del Tolima, entre ellas la del constituyente Alfonso Palacio Rueda. Yo siempre he dicho que la voz que nos faltó fue la suya, doctor Alfonso Gómez Méndez, y seguramente la Constitución hubiera quedado mucho mejor de lo que nos quedó. Todo eso es fundamental para entender qué se puede hacer en nombre de la modernización de la justicia, y con esto termino. Es una tarea monumental, porque sin ética no habrá futuro, sin ética no habrá democracia, sin justicia no va a haber paz. Y por eso este momento de transformación de la justicia es tan importante. Hablar de justicia aquí en la casa de Darío Echandía obliga nuevamente a rememorar todas sus batallas en todos los escenarios, por ejemplo, para garantizar un Estado social de derecho, donde la reforma de la justicia aparece como fundamental. Nosotros, en uno de mis tránsitos por la cooperación internacional, logramos, por ejemplo, que en Europa se reconociera que para América Latina la reforma de la justicia es reforma social, que trabajar en acceso a la justicia, que trabajar en garantía de los derechos de los ciudadanos, eso es reforma social, y a eso hay que apuntarle. No esas reformas sociales que, como decía el doctor Gómez Méndez, quedan al servicio de la politiquería o disfrazadas de supuestas reformas políticas. Y por supuesto, aquí hay que mencionar a otro gran chaparraluno para terminar, al doctor Alfonso Reyes Echandía, precisamente ahora cuando se cumplen 32 años de ese infame sacrificio en el altar de la justicia durante la cruenta toma del Palacio de Justicia hace más de 3 décadas y la retoma a sangre y fuego por parte de la fuerza pública. Porque al igual que su primo, el maestro Echandía, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia fue un académico consagrado que se hizo a pulso y se consagró como un tratadista del derecho penal desde las aulas del externado, donde aún también se escucha su verbo transformador, se le rinde culto a su inteligencia, se llora su ausencia y se sigue reclamando, después de tanto tiempo, la verdad sobre los hechos que llevaron a su muerte y a la casi totalidad de esa corte en ese año. Ese fuego del Palacio de Justicia ojalá sea inspirador de los principios que vamos a defender en este momento de transformación de la justicia, que no deje de arder ese fuego en la conciencia colectiva. Si el diálogo hubiera prevalecido
en esos días de infierno, hoy tal vez otra sería la historia. Ese hecho, todos lo sabemos, partió en dos la historia del conflicto armado en Colombia. De esa ceniza resurgió la guerra con más estruendo y quizás allí se incubó esa cultura del odio que hoy nos lacera y ha costado tantos muertos. En 1991 redactamos esa Constitución que tiene el sello de la reconciliación gracias a un pacto social y a un pacto político que difícilmente vamos a conseguir hoy con un país tan fracturado. En la Constituyente, ustedes lo saben, estuvieron sentados fuerzas políticas de tan diverso raigambre, pero se llegó a los consensos, a un gran consenso político, repito, tal vez inalcanzable en este momento en Colombia. Por eso yo particularmente he manifestado mi escepticismo en relación con que la vía sea una Asamblea Nacional Constituyente cuando el país se encuentra más dividido que nunca, a diferencia de lo que pasó en 1990 y 1991. El proceso de paz con el M-19, gústele o no le guste a muchos, salió adelante. El Estado cumplió con lo pactado, el M-19 también. Hay dirigentes de esa antigua organización guerrillera que han sido ministros de Estado, alcaldes, gobernadores, senadores y hoy son indiscutibles defensores de la institucionalidad democrática. Por eso es tan importante tenerlos también como referente de un proceso de paz que funcionó. El Poder Judicial tiene hoy esa gran oportunidad de demostrarle al país, ahora lo teníamos en una conversación, este punto a consideración con algunos magistrados con que tuve el privilegio de hablar hace unos minutos, de que es capaz de autorregularse, de que es capaz de autorreformarse, de que es capaz de autodisciplinarse, y estamos en eso. De otro modo, le va a caer encima la guillotina de una constituyente implacable e imprevisible. El peor camino para salir de esta crisis es la inacción. Estamos tratando de promover a nivel regional, lo comentábamos también con los señores magistrados, un gran pacto de Estado por la justicia para que entre todos, a muchas manos, hallemos una salida. Hablar en Ibagué de dos de sus más grandes juristas y pensadores es una manera de responder a tantas preguntas que dejó en la conciencia colectiva el propio maestro Echandía. Ya lo decía el señor alcalde. ¿Y el poder para qué en este momento? El poder para poder transformar a Colombia en uno de esos momentos que pueden ser uno de los más aciagos, pero que pueden ser el punto de partida de una gran transformación. Aquí estamos asistiendo no a dolores de muerte, sino a dolores de parto de una nueva Colombia, y para eso habría que ejercer el poder pensando siempre en los ciudadanos, en ese poder ciudadano que emana de la decisión libre de hombres y mujeres que hacen valer sus derechos constitucionales en el marco del Estado social de derecho. Es un momento indiscutible de inflexión en la historia que nos llama a actuar a todos y comenzar a pensar cuál es la forma mediante la cual vamos a afrontar precisamente este desafío. Actuar para transformar la sociedad, vencer el pesimismo, fortalecer la democracia, garantizar la paz y construir una sociedad más justa. Actuar para decirle al querido maestro Echandía, allá donde se encuentra en la eternidad, que el mayor tributo de esta sociedad que se abre la paz es demostrar que las nuevas generaciones están decididas a demostrar que este ya no es un país de cafres, que se pueda hacer política y ejercer el poder con las manos limpias. Muchísimas gracias a todos.